Idi Amin 19-25-2003 El carnicero de Uganda. Idi Amin Dada fue un militar y dictador que gobernó Uganda con mano de hierro entre 1971 y 1979. Su régimen es recordado como uno de los más brutales del siglo XX. Se estima que durante su gobierno murieron entre 100.000 y 500.000 personas a causa de asesinatos políticos, torturas, desapariciones forzadas y otras graves violaciones a los derechos humanos. Amin nació alrededor de 1925, posiblemente en Koboko, Kampala. De origen humilde, se unió al ejército colonial británico, King's African Rifles, en 1946, donde destacó por su fuerza física y agresividad, aunque era casi analfabeto. Participó en varias campañas militares, incluyendo la represión del movimiento Mau Mau en Kenia. En 1971, derrocó al presidente Milton Obote mediante un golpe de estado mientras éste se encontraba fuera del país. Inicialmente fue recibido con entusiasmo, pero rápidamente instauró un régimen de terror. Utilizó el ejército y la policía secreta para eliminar a opositores reales o imaginarios. Las ejecuciones extrajudiciales se volvieron comunes. Uno de los actos más controversiales de su mandato fue la expulsión de aproximadamente 60,000 asiáticos, principalmente de origen indio, en 1972, acusándolos de sabotear la economía del país. Esto provocó un colapso económico al quedar en manos incompetentes muchos negocios vitales para Uganda. Amin también se autoproclamó con títulos pomposos como Su Excelencia, Presidente Vitalicio, Mariscal de Campo Aladji Dr. Idi Amin Dada, U.S., D.S.O., M.C., Señor de todas las bestias de la tierra y peces del mar y conquistador del Imperio Británico en África en general y Uganda en particular. Su megalomanía y excentricidad lo hicieron objeto de burla en el extranjero, pero dentro de Uganda, su régimen era temido. En 1978, intentó invadir Tanzania, lo que resultó en una guerra que terminó con su derrocamiento en 1979. Se exilió primero en Libia y luego en Arabia Saudita, donde vivió hasta su muerte en 2003. El ascenso del monstruo. Nació en la oscuridad del África colonial, entre 1923 y 1925, la fecha exacta sigue envuelta en el misterio, en una pequeña aldea al norte de Uganda. Idi Amin Dada, un niño de raíces humildes, creció entre rituales tribales, pobreza extrema y el estruendo de un imperio británico que aún gobernaba con puño de hierro. Pertenecía al grupo étnico Kakwa, una minoría de la región fronteriza con Sudán, y desde joven, se forjó en la brutalidad y la obediencia que el mundo militar exigía. Sin educación formal, pero con una complexión física imponente, Amin fue reclutado en 1946 por el ejército colonial británico, los King's African Rifles. En el campo de batalla encontró su hogar, sirvió con ferocidad en la represión del movimiento Mau Mau en Kenia y durante campañas en Somalia. Fue en estos años donde aprendió el lenguaje de la violencia y el poder, mientras ascendía en las filas gracias a su lealtad ciega y su disposición a usar la fuerza sin remordimientos. Ya como oficial del recién independizado ejército de Uganda, Amin se ganó la confianza del presidente Milton Obote. Pero la ambición de Idi no conocía límites. En enero de 1971, mientras Obote se encontraba fuera del país en una visita oficial a Singapur, Amin orquestó un golpe de Estado. Con apoyo militar y sin derramamiento de sangre en sus primeras horas, se declaró presidente. La población, harta de la corrupción del gobierno anterior, lo recibió inicialmente como un salvador. No sabían que habían abierto las puertas del infierno. Idi Amin no tardó en mostrar su verdadero rostro. Detrás de su sonrisa amplia y su uniforme lleno de medallas, habitaba un hombre cruel, paranoico y sediento de poder. En sus primeros meses de gobierno, comenzó una purga sistemática de quienes sospechaba estaban en su contra. Oficiales, jueces, profesores, estudiantes, empresarios, incluso clérigos, nadie estaba a salvo. Los cuerpos aparecían flotando en el Nilo, mutilados, marcados por la tortura, devorados por los cocodrilos. Y eso era solo el principio. Purga, paranoia y el colapso. En menos de un año, Idi Amin transformó a Uganda en una prisión al aire libre. Su régimen se volvió sinónimo de terror. Los centros de detención clandestinos surgieron por todo el país, lugares donde los gritos eran acallados con electricidad, mutilación o plomo. Amin, cada vez más paranoico, ordenaba ejecuciones sumarias por simples rumores. Un susurro bastaba. Un gesto malinterpretado podía costarte la vida. Pero su crueldad no se limitó a los asesinatos. En 1972, Amin tomó una de las decisiones más devastadoras de su mandato, ordenó la expulsión de aproximadamente 60,000 asiáticos,
en su mayoría indios y pakistaníes, muchos de ellos nacidos en Uganda. ¿La razón? Afirmó que Dios se lo había revelado en un sueño. Pero la verdad era que Amin quería apoderarse de su riqueza y complacer a sectores nacionalistas que los acusaban de monopolizar el comercio. Les dio 90 días para abandonar el país. A las familias que construyeron negocios, escuelas y hospitales, les arrebataron todo. Tiendas, empresas, bancos, propiedades, entregadas a seguidores del régimen sin preparación ni experiencia. En cuestión de meses, Uganda pasó de ser una economía funcional a una en ruinas. Los anaqueles se vaciaron. La inflación se disparó. Y el hambre comenzó a propagarse. Mientras tanto, Amin vivía como un emperador. Se autoproclamaba mariscal de campo y exigía que lo llamaran, Su Excelencia, presidente vitalicio, Al-Adji Dr. Idi Amin Dada, señor de todas las bestias de la tierra y peces del mar, conquistador del Imperio Británico en África en general y Uganda en particular. Un título tan ridículo como aterrador, porque nadie se atrevía a reír. Tenía más de una docena de hijos, al menos 5 esposas, 2 de ellas desaparecieron misteriosamente, y celebraba lujosos banquetes mientras su pueblo moría de hambre. Sus delirios lo llevaban a declarar la guerra a países enteros, como cuando amenazó con invadir Israel o proclamó su apoyo a Adolf Hitler en discursos públicos. El mundo lo veía con asombro, pero los ugandeses vivían bajo el puño de un dictador impredecible y sediento de sangre. Y sin embargo, su caída ya comenzaba a gestarse. La guerra, la huida y la sombra de un monstruo. 1978, Idi Amin había gobernado Uganda con puño de hierro durante 7 años. Su poder parecía inquebrantable. Su rostro estaba en cada cartel, en cada esquina, en cada moneda. Pero bajo la superficie, el país se desmoronaba. La economía estaba destruida, miles de desaparecidos llenaban los sueños de los vivos, y el miedo se respiraba como el aire. Amin, sin embargo, seguía convencido de que era invencible. Entonces, decidió cometer su error más fatal, invadir Tanzania. En octubre de ese año, tropas ugandesas cruzaron la frontera y ocuparon la región de Kagera. Lo que Amin no esperaba era la furia de Julius Nyerere, presidente de Tanzania, quien respondió con fuerza total. En una alianza con exiliados ugandeses, el ejército tanzano contraatacó. Avanzaron como una marea imparables hacia Kampala, la capital de Uganda. La guerra fue breve pero brutal. Las tropas de Amin, mal equipadas y sin moral, no pudieron detener el avance. La ciudad cayó en abril de 1979. Idi Amin, el tirano que había aterrorizado a todo un país, huyó en la noche como un cobarde, disfrazado, abandonando su nación sumida en sangre y ruinas. Su primer refugio fue Libia, bajo la protección de Muammar Gaddafi. Luego se trasladó a Arabia Saudita, donde vivió exiliado durante más de 2 décadas, custodiado y silencioso. Nunca mostró remordimiento. Nunca enfrentó la justicia. Nunca pidió perdón. Murió en 2003, en un hospital de Jeddah, a los 78 años. Su final fue tranquilo, pero la memoria de su régimen sigue viva en las cicatrices de los sobrevivientes. Idi Amin dejó atrás un país quebrado, miles de fosas comunes, y un hombre que aún hoy provoca escalofríos en quienes vivieron bajo su sombra. El legado del terror. Tras la caída de Idi Amin, Uganda no celebró. No había energía para fiestas. Solo silencio. Solo dolor. El país que había gobernado como un imperio personal era ahora un campo de escombros humanos, económicos y morales. Se calcula que entre 100,000 y 500,000 personas fueron asesinadas durante su mandato. Y aunque el mundo lo veía como una figura grotesca, casi caricaturesca, para los ugandeses su nombre significaba muerte, desaparición, hambre y miedo. Los cuerpos aparecían aún años después en fosas comunes, muchas veces sin identificar. Las familias destruidas vivían entre la culpa del sobreviviente y la impotencia de no haber tenido justicia. Idi Amin jamás fue juzgado. Pese a múltiples denuncias de crímenes de lesa humanidad, vivió cómodamente en Arabia Saudita, protegido por un régimen que prefería la estabilidad al escándalo internacional. Intentos de llevarlo ante un tribunal internacional fracasaron. Algunos de sus antiguos oficiales sí fueron procesados. Pero la gran mayoría de los responsables escaparon. Uganda tenía que decidir, perseguir el pasado o reconstruir el futuro. El nuevo gobierno eligió reconstruir. Y eso significó silencio. El legado de Amin todavía se siente. Muchas víctimas nunca obtuvieron respuestas. Y muchos jóvenes ugandeses crecieron sin saber del todo lo que ocurrió. A pesar de eso, el país comenzó a levantarse. Lentamente,
Con esfuerzo. Con heridas abiertas, pero con voluntad de sanar. La figura de Idi Amin ha sido retratada en películas, documentales y libros. Pero ninguna representación puede capturar del todo el horror real que provocó. En su vida, fue boxeador, cocinero del ejército, asesino, presidente, sádico y verdugo. Se convirtió en uno de los dictadores más infames de la historia moderna. Y lo hizo creyendo que todo lo que hacía era justo. Quizás el verdadero terror no es que un hombre así existiera, sino que nadie pudo detenerlo a tiempo. Orígenes humildes y formación temprana. Idi Amin nació alrededor de 1925 en Koboko, al norte de Uganda, en el seno de una familia musulmana de la etnia Kakwa. Su padre abandonó el hogar y fue criado por su madre, una curandera tradicional. Recibió muy poca educación formal y apenas sabía leer y escribir con fluidez. Ingresó al ejército británico. En 1946 se unió a los King's African Rifles, una unidad del ejército colonial británico. Participó en campañas en Somalia y Kenia, destacándose por su fuerza física, brutalidad y obediencia ciega. Ascendió rápidamente hasta convertirse en oficial, a pesar de su escasa preparación académica. Auge político tras la independencia. Uganda obtuvo su independencia del Reino Unido en 1962. Amin fue promovido dentro del ejército ugandés por el entonces primer ministro y luego presidente, Milton Obote. Pero la relación se deterioró rápidamente. Amin comenzó a conspirar en secreto contra Obote. Golpe de Estado y toma del poder, 1971. Aprovechando un viaje de Obote a Singapur, Amin dio un golpe de Estado el 25 de enero de 1971. Fue bien recibido inicialmente por el pueblo ugandés, que veía a Obote como corrupto. Pero pronto, la alegría se transformó en terror. Régimen de terror, 1971-1979. Durante sus 8 años en el poder, Idi Amin gobernó con una mezcla de paranoia, brutalidad y extravagancia. Estimaciones sugieren que entre 100,000 y 500,000 personas fueron asesinadas por su régimen. Los cuerpos aparecían en el Nilo, en las calles, o simplemente desaparecían. Expulsión de los asiáticos, 1972. En uno de los actos más destructivos de su mandato, Amin ordenó la expulsión de unos 60,000 asiáticos, principalmente de origen indio, que eran una parte fundamental de la economía. Sus negocios fueron expropiados y entregados a seguidores sin experiencia, colapsando la economía ugandesa. Alianzas internacionales y locura diplomática. Amin se volvió errático en sus relaciones internacionales. Rompió lazos con Israel, se alió con Libia, Irak y la URSS. En un discurso, llegó a elogiar a Hitler, y se proclamó conquistador del Imperio Británico. También adoptó títulos ridículos y se rodeó de lujos mientras el pueblo sufría. Invasión a Tanzania y caída del régimen, 1978-1979. En 1978 invadió el territorio de Kagera, en Tanzania. El presidente tanzano, Julius Nyerere, respondió con una contraofensiva que, junto a exiliados ugandeses, logró derrocarlo en 1979. Amin huyó primero a Libia, luego se exilió definitivamente en Arabia Saudita. Exilio y muerte, 1979-2003. Vivió tranquilamente en Jeddah, Arabia Saudita, bajo protección del gobierno saudí. Nunca fue juzgado por sus crímenes ni pidió perdón. Murió el 16 de agosto de 2003 por una falla renal, dejando atrás un país herido y dividido. Legado y consecuencias. Idi Amin dejó a Uganda devastada económica y socialmente. Su régimen destruyó instituciones, causó cientos de miles de muertes, y marcó a una generación entera. Hoy, es recordado como uno de los dictadores más sangrientos del siglo XX. Su historia es una advertencia de lo que ocurre cuando se combina el poder absoluto con la ignorancia, el tribalismo y la crueldad. Si te gustó, suscríbete para más relatos que revelan la historia.